Entre líneas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Entre líneas, en el que desentrañaremos las representaciones de género de los medios de comunicación, publicidad, redes sociales, pero también hablaremos de iniciativas que, entre líneas, están ahora dando estas representaciones. En el episodio que ahora escuchas, nos centraremos en las mujeres con poder para analizar su construcción mediática. ¿Qué idea trasladan de las líderes políticas, o de las activistas, o de las directoras de grandes empresas? ¿Cuáles son los estereotipos y construcciones más habituales? ¿Cómo podemos revertirlos? Para ayudarnos a profundizar en estas cuestiones, hoy compartimos conversación con Irene Zugasti. Irene Zugasti es politóloga, periodista y experta en políticas públicas para la igualdad. En la convergencia de sus múltiples ámbitos de especialización, ha estudiado las violencias contra las mujeres políticas y activistas. Pero mejor que nos lo cuente ella. Hola Irene, gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias. ¿Podrías presentarte? Uy, perdón. Nada. Nada, era por si te podías presentar y contarnos un poquito más de ti. Perfecto, pues en primer lugar, gracias a vosotras por invitarme y además por abordar estos temazos con perspectiva de género y con gafas violeta. Es muy necesario. ¿Y qué os puedo contar? La verdad que lo has contado muy bien tú. Bueno, yo soy periodista y politóloga, soy técnica de igualdad municipal en la ciudad de Madrid y, bueno, aparte lo compagino con mi trabajo como periodista, investigadora, divulgadora y tal, de temas que tienen que ver, bueno, a mí mi pasión es la cuestión del feminismo en las relaciones internacionales, todo lo que tiene que ver con la geopolítica y la política internacional, la seguridad, las violencias, pero bueno, también me gusta mucho la comunicación política y todo lo que tiene que ver con esa representación de las mujeres. He trabajado también en mucho tiempo en otras instituciones, en la Delegación de Gobierno de Violencia de Género, en la Comisión Europea, y formé parte del último gabinete del Ministerio de Igualdad, anterior a este, con la ministra Irene Montero. Bueno, pues Irene Montero creo que es un gran ejemplo de hasta qué punto los medios de comunicación construyen una imagen bastante distorsionada de las mujeres con poder, ¿no? Absolutamente. Creo que dentro del problemón que es la violencia política contra las mujeres, ¿no? Como una violencia machista específica que se ejerce, ¿no? Con motivaciones políticas, tenemos muchísimos ejemplos en la historia de la democracia española y antes, porque la violencia política contra las mujeres también desde la Segunda República y la dictadura también sería un temón. Pero creo que lo que ocurrió con Irene Montero fue un antes y un después en la agresividad de la reacción patriarcal organizada desde tantos frentes para atacar a una mujer, no solo porque tenía poder, porque hay muchas mujeres ya con poder, sino porque estaba utilizando ese poder para hacer feminismo. Y eso, bueno, pues estaba obviamente mucho más penalizado, pero vaya, que de hecho hay un estudio muy interesante, creo que es del año 2018, a nivel de instituciones europeas, que entrevistaron a parlamentarias de varios países para evaluar la violencia política que sufrían y, bueno, aparte que era abrumador el porcentaje de ellas que lo sufrían, no me quiero aventurar con la cifra porque no la tengo ahora en la cabeza, pero estoy hablando de entre un 60 y un 80% de ellas habían sufrido diferentes formas de violencia política. Había un dato que a mí me parece siempre interesante rescatar, que es que las que más violencia política habían sufrido son aquellas cuyo desempeño político tenía que ver con el feminismo y con las políticas progresistas. Y eso no es casual también, ¿no? Al final, la violencia política se ejerce desde unos lugares, ¿no? Desde los medios de comunicación, desde la reacción conservadora, desde la reacción judicial, en el caso también, por ejemplo, de Montero. Y claro, todos esos poderes son poderes conservadores y muy a favor de mantener el status quo en el que las mujeres no tengamos mucho que decir ni que hacer. Así que sí, pero bueno, que hemos hablado de Irene Montero porque es como el gran ejemplo. Tenemos también, bueno, de hecho, la secretaria de Estado de entonces, Ángela García Rodríguez, que sufrió una violencia también, a la que hay que sumar la gordofobia específica que sufrió, que es algo que ella ha denunciado y que públicamente ha sido muy valiente, ¿no? Yo creo, pero tenemos todas las ministras, recuerdo a Viviana Ido, recuerdo a Leire Pajín, recuerdo también a Alicia Sánchez Camacho del Partido Popular, a Soraya Sáenz de Santa María también le metieron muchísima caña. Y eso a nivel europeo, Teresa, porque
en otros países, en América Latina, esa violencia política significa a lo mejor jugarte la vida, literalmente. Literalmente. Y aquí, sin embargo, muchas veces, bueno, parece que son pequeñas cosas en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, yo pienso en la cantidad de fake news o desmentidos que hacen los fact-checkers diciendo, pues, no sé, las sandalias de Yolanda Díaz no eran unas sandalias de 100 euros, el bolso no era de Irene Montero, el no sé qué que llevaban no era un Rolex o la tienda de la que salían no era una tienda de lujo, como si tuviésemos que dar o si tuviesen que dar continuamente explicaciones por todas estas pequeñas cosas que puede comprar cualquier persona con un sueldo, ¿no? Y nunca están contentos, oye, con la forma en la que performamos el poder. Porque mira y a ellos no les pasa, porque al final ellos se ponen un traje o como mucho es verdad que estaba ese sesgo clasista cuando entraron muchos políticos, en el ciclo este de 2015 entraron muchos políticos con una estética diferente al Congreso, que también se metían con ellos. Pero es una cuestión no más de clase, pero como las mujeres está el elemento de género, ¿no? Si llevas un bolso caro, si llevas una blusa de marca, si quieres performar poder vistiendo elegante, oye, pues si te lo estás comprando con tu salario público y si encima además lo haces, en marcas que son éticas, ¿qué problema hay en lo que te gastes? Pero si vas vestida pues como una persona más de calle, no más sencilla, entonces es que eres una cutre o es que eres una choni o es que tal. Si te pones reivindicativa, por ejemplo, estoy pensando en yo con la cufilla palestina el año pasado, entonces ya es que eres una hortero y una terrorista. Pero si te pones muy elegante, a lo mejor es que eres una quiero y no puedo. Y, por supuesto, todo esto sumado al juicio sobre los cuerpos, sobre si gorda, si delgada, si vieja, si arrugada, si teñida, si mal peinada, si bien peinada, si lleva mucho rizo, si lleva poco. O sea, toda esa presión estética que parece que a muchos les parece como una cuestión menor dentro de todo el abanico de violencias que sufrimos, pero yo te invito, por ejemplo, digo, a que vean las redes sociales de mujeres políticas como Pam, como Ángela Rodríguez, y vean que hay un ejército de trolls y de bots organizados solamente para hacer ese machaque continuo, que al final esas violencias y otras como pues, que te llamen con perdón, puta, que se la chupas, que estás ahí porque eres la pareja de no sé qué, todas esas violencias lo que hacen no es solamente machacar a quienes las sufren directamente, ¿no? Y a su salud mental y a su prestigio personal y político. Es sobre todo una violencia disciplinadora para todas las demás. Porque si yo quisiera de repente meterme a activista o a política o a comunicadora en una muchas chavalas deben preguntarse, ¿estoy yo dispuesta a pasar por esto? Muchas mujeres, ¿me merece la pena meterme yo, implicarme, dirigir profesionalmente mi carrera o políticamente mi carrera por aquí si lo que me va a pasar es que me van a estar haciendo la vida imposible? Claro, y con esa lección de disciplina, muchas dirán, mira, yo prefiero quedarme en un segundo plano, yo me quedo en la sombra, yo estoy aquí por detrás porque no me quiero exponer, porque sufro yo y sufre mi entorno, que hablamos poco, ¿no? Pero los entornos que sostienen y que cuidan a esas mujeres también sufren un montón. Aparte, bueno, pues acabamos de decir o acabas de comentar varios nombres de varias ideologías políticas completamente diferentes en algunos casos. Uh-huh. Entonces, muchas veces se trata como que es algo concreto contra una política concreta, como si fuese una violencia particular, ¿no? Pero Uh-huh. realmente si esta violencia la están reproduciendo continuamente, diferentes medios de comunicación a diferentes tipos de mujeres con diferentes ideologías, con diferentes formas de performar el poder, ¿no? Desde aquellas que visten Total. más masculinas hasta aquellas que visten más femeninas, es que es una violencia colectiva. Es un problema de la sociedad porque nos están acallando voces, ¿no? Absolutamente, claro, claro. Es un problema de violencia colectiva. Yo siempre insisto en que por la estructura del poder y por quiénes son los dueños de los aparatos de poder, siempre las sufren más las que tienen unas posturas más rupturistas y políticamente más transformadoras, feministas, de izquierdas, etcétera. Pero las mujeres de la derecha también la han sufrido en multitud de ocasiones. También la han ejercido, ojo, porque quiero recordar que, por ejemplo, hay una diputada de Vox que se dedica sistemáticamente a agredir a las mujeres, pues por ejemplo con la cuestión esta de quién eres pareja, ¿no? O sea, a mí en ese sentido creo que también hay que decirlo, que hay mujeres colaboracionistas del patriarcado, ¿no? Que tienen absolutamente interiorizada también esa violencia y que la ejercen contra otras, y sin embargo hay otras mujeres también de un abanico ideológico muy abierto que han asumido esa sororidad y que son capaces de reconocer que esa violencia que sufren otras, que no tienen por qué pensar como ellas, es igual, es peligrosa y dañina y que
Y no, pues como el poema es el famoso, ¿no? De primero vinieron a por unos, luego vinieron a por otros y cuando vinieron a por mí ya no quedaba nadie para ayudarme, ¿no? Pues entonces ahí sí que es necesario un frente colectivo y medidas políticas, porque esto lo hemos teorizado, tú también sabes mucho de este tema, lo hemos teorizado en la academia, en el activismo feminista, pero hombre, yo creo que hace falta ya tomar ciertas medidas, ¿no? En la que estamos tanto con el debate de los discursos de odio, de hasta qué punto hemos dejado que discursos extremistas que van en contra de los derechos humanos estén colocados en las agendas políticas. Yo creo que, por ejemplo, en esta cuestión concreta de la violencia política contra las mujeres, se podría abordar de diferentes formas bueno, pues para evitarlo, que para por lo menos tuviera algún tipo de consecuencia, ¿no? Y si hablamos de estereotipos, por ejemplo, en medios de comunicación, ya superamos ese momento de la mujer florero, ¿no? Que venía con la ley de paridad. Es decir, parecía que con la ley de paridad nos iban a venir un montón de mujeres florero que aparecían en los medios de comunicación como avecillas bonitas, ¿no? ¿Cuáles consideras que están ahora mismo en boga? ¿En medios de comunicación? ¿En series de televisión? Bueno, yo creo que hay muchísimos roles, o vamos a decir, o arquetipos muy positivos, ¿no? Hemos mencionado aquí algunas, pero en otros tipos de ejercicios de poder, ¿no? Y de mujeres que tienen voz y que tienen presencia mediática, que son súper importantes, al margen de la política. Pienso, por ejemplo, las humoristas, que lo están petando. Las mayores audiencias en televisión ahora mismo lo están teniendo. Por ejemplo, este famoso programa de televisión española que estará tan de moda, ¿no? Este de David Broncano, las audiencias más altas las hacen mujeres. Y hay un montón de mujeres haciendo comedia política crítica, monólogo, stand-up muy buenas. Por ahí te digo que hay un arquetipo ya positivo de mujeres que hablan de temas que antes solo hablábamos entre nosotras, que los medios no consideraban que eran temas importantes para estar en las agendas públicas y que los hemos colocado allí. Todo este auge de las podcasters de Forme Semanal, las chicas las hijas de Felipe, hay un montón, todas estas han demostrado que nuestros temas sí que interesan. Me paso a otro ámbito, el deportivo, lo mismo, las deportistas, ¿no? Otro ejemplo de mujeres que están peleando por tener poder, presencia, representación y porque se redistribuya con justicia, ¿no? Todo lo que generan. Pero a mí me preocupa mucho, Teresa, esto igual es una paranoia así mía, que siga proyectando mucho comunicativamente una cierta imagen de mujer con poder que es con un mensaje muy neoliberal, muy individualista, asociado al poder que ejercen, que no creo que sea tampoco positivo ni que sea ejemplarizante, que es la típica que dice, yo nunca he tenido ningún problema, a mí siempre me han tratado como una igual, yo estoy muy cómoda entre hombres, yo lo que tengo me lo he ganado por mí misma y por mis méritos, ¿no? Que es una idea además bastante tramposa, porque por muchos méritos, por muy brillante que tú seas y por mucha suerte que hayas tenido en la vida, chica, de no haber sufrido nunca una violencia ni un entorno machista, que hay que tener mucha suerte para eso, todo hay que decirlo. Mucha. Pero muchísima. Pero bueno, imaginemos que en un mundo de Yuppie eso hubiera sido así. Para que tú estés ahí, por ejemplo, ha hecho falta probablemente una ley de igualdad que empujó a las empresas a tener medidas de igualdad, aunque muy pocas sean las que lo cumplen de facto. Una ley de violencia de género que además generó un debate social. Una ley de solo sí es sí, leyes de conciliación, leyes de corresponsabilidad. Hay un montón de conquistas políticas, que la mayoría vienen además de los activismos feministas, que son las que han conseguido que tú estés ahí. Tú no estás ahí, querida, por ti misma, porque es que nosotras, las mujeres, a lo largo de la historia, hemos tenido siempre que apoyarnos a otras mujeres para llegar a los sitios de poder, excepto, claro, ciertos poderes, ¿no? Como puede ser pues, los linajes de sangre de ciertas monarquías, etcétera, etcétera. Y aún así, todo, también ahí hay machismo, hay opresión y opera el patriarcado, ¿no? Entonces, a mí ese estereotipo, fíjate, de la banquera o la empresaria del IBEX 35 que ya ha roto el techo de cristal y que es una mujer de éxito, me parece que, bueno, puede ser interesante para cierto feminismo liberal, ¿no? Pero que los valores que proyecta al final de que yo misma, como Juan Palomo, me lo guiso y me lo como, no son positivos frente a otros ejemplos. Por ejemplo, las futbolistas, que me parecen de la pedagogía más hermosa que se ha hecho en feminismo en los últimos años en este país, que es otro mensaje completamente distinto, que es, somos un equipo, somos trabajadoras, o en este caso sí, trabajadoras, futbolistas, profesionales, etcétera, que queremos conquistar ciertos derechos para todas que tienen que ver con la salarial, con la corresponsabilidad, con el derecho a una vida libre de abusos y de violencia y de agresiones, y para ello nos organizamos
nos articulamos juntas, nos sindicamos, nos acuerpamos y vamos para adelante con ello. Creo que ese tipo de poder colectivo, sororo, muy bien articulado, ¿no? Que entiende la fuerza de la movilización conjunta, es mucho más positivo y además ha tenido un impacto muy fuerte comparado con el otro. Y además, te lo digo con cifras, Comisiones Obreras al cierre del año 2023 decía que la página web en la que estaban los protocolos contra el acoso sexual en el ámbito laboral se habían, no sé si quintuplicado las consultas a raíz del se acabó de las futbolistas, por ejemplo. Las fichas de mujeres federadas en deporte se han también multiplicado en el último año en todos los territorios del Estado español por lo mismo. O sea que esos estereotipos y esos roles sí que generan un cambio social. Estas otras mujeres con poder, que estoy pensando, por ejemplo, en la directora del Banco Santander, en mujeres así, ¿no? Poderosas, hechas a sí mismas, con un discurso de me gusta la igualdad, pero ordenadita, ¿no? Con los techos de cristal por arriba, los suelos pegajosos por abajo y, bueno, pues no creo que generen el cambio social al que por lo menos ciertos feministas aspiramos. Pero luego también hay arquetipos también muy perversos, ¿no? Sobre cómo esas mujeres, una vez que están ejerciendo el poder, son siempre, ¿no? Pues los mismos estereotipos, ¿no? O son tiránicas y son muy autoritarias y demás, y esto me vale para cualquier mujer del espectro del poder, o está lo contrario, lo que decías tú, está la florero, la mediocre, la que está ahí por una cuota, la que no se entera de nada, o la que era pareja de, o la que era una cara bonita. Y por desgracia, aunque yo creo que sí que hemos superado un poco esa idea, ¿no? Y a mí, cuando me la discuten, yo siempre digo que las mujeres tenemos derecho también a ser unas cabronas y tenemos derecho también a ser unas mediocres. Toda la vida ha habido cabrones y mediocres mandando mucho, también podemos hacerlo nosotras y no pasa nada. Pero que aunque parece que lo hemos superado poco a poco y que ya se cuestiona menos el hecho de que una haya llegado donde haya tenido que llegar en el poder sin esos estereotipos tan negativos, siguen operando y siguen funcionando. Y lo puedes ver en los discursos, por ejemplo, mira, a mí no me gusta nada, por ejemplo, Kamala Harris. No me gusta como que me parece una persona que apoya un genocidio y no me puede gustar, pero los discursos que Donald Trump hace contra ella en la campaña electoral son discursos, exacto, pues atacándola, presentándola o como una tirana o como una inútil. No hay es una dicotomía en la que él se mueve porque los señores como Trump no pueden entender que haya mujeres que ejercen poder y que tienen la capacidad de hacerlo y que tienen una estructura que ellas mismas están organizando, ¿no? y están orquestando. No lo soportan, directamente no lo soportan. Ahí con la idea de la mujer florero, ¿no? Por ejemplo, lo que decías, yo siempre reivindico que es el derecho a la mediocridad, porque siempre lo primero que hacen es medir los currículos, ¿no? Entonces, lo que han sobrado son ministros, presidentes, consejeros, secretarios de Estado, con unos currículos escuetos, ¿no? Pero en el caso de las mujeres parece que no puede ser así, ¿no? Tienes que demostrar o que llevas además muchísimos años en las bases del partido, tienes que demostrar un plus, porque si no viene la parte de este discurso de yo me lo guiso, yo soy quien soy, sin deberle nada a nadie, viene para justificar que tú estás ahí por tus relaciones personales, estás ahí por alguien que te aupó, ¿no? Entonces es una forma de separarte, es decir, de diferenciarte del resto, ¿no? Entonces, bueno, desde una perspectiva, en este caso ya apelo a tu parte de comunicación, desde una perspectiva de comunicación, ¿qué tendría que tener una representación o estereotipo para que algunas personas, que a lo mejor no tenemos tanta óptica o tantas gafas violetas, que podamos identificar una buena representación, una representación justa o diversa o adecuada para estas mujeres con poder? Bueno, yo creo que fíjate que lo más interesante me gusta mucho Nancy Fraser, ¿no? Que es una teórica feminista que hablaba, ¿no? de las dimensiones de la justicia, ¿no? En términos feministas. Y hablaba de que hay 3 R's, ¿no? Que son tras eso, lo sabes, pero para nuestra audiencia que no se lo conoce, que están los roles, los recursos y la representación. Entonces, para ser representadas en todo lo que implica representar, que es estar en los consejos de administración, pero también es estar en
los espacios de poder mucho más micro, ¿no? Pues en los municipios, en las escuelas, en los colegios, en los institutos, en los rectorados, en los cargos directivos de la alta administración del Estado, ¿no? Todo esto, para estar justamente representadas, tenemos primero que cambiar los roles, efectivamente, como tú decías, tenemos que cambiar también la R de los roles, porque de nada nos sirve estar representando si no tenemos capacidad de transformar nada o si estamos reproduciendo roles machistas. Y tenemos también que tener la tercera R. Tenemos roles, representación y redistribución de los recursos. Es decir, tampoco nos vale de nada representar o estar en espacios de poder si no tenemos acceso a los recursos que podemos ejercer con ese poder. Eso se ve muy claro, por ejemplo, cuando se cuestionaba muchísimo el gasto que se hace en políticas de igualdad, ¿no? Uh-huh. Es como, bueno, igual a muchos no les molesta tanto el hecho de que haya un ministerio de igualdad, una unidad de igualdad en la universidad, un proyecto de igualdad en un municipio. Ahora, dinero no, porque esos son chiringuitos, nos dicen los machistas. Dinero no, porque esos son, perdóname la expresión, pero me lo han dicho varias veces, chochocharlas, cuando en realidad son políticas públicas, muchas además de obligado cumplimiento, que están negro sobre blanco en una ley, y que son profundamente transformadoras e importantes para las comunidades o para las sociedades en las que se aplican, ¿no? Entonces, ¿cómo diría yo que es una representación de una mujer poderosa o de mujeres poderosas es adecuada? Pues es aquella que tiene el equilibrio entre esas tres R's. O sea, una representación en la que haya una paridad y una representación real de mujeres, que además hayan cambiado esa segunda R, los roles, o sea, que sean mujeres feministas, porque no es lo mismo políticas femeninas que feministas. Yo no quiero a Rocío Monasterio, ni quiero a Isabel Díaz Ayuso, me vais a perdonar, soy de Madrid, tenía que soltar la puya. Yo quiero mujeres que además quieran que haya igualdad y derechos para todas las mujeres en materia de violencias, en materia de acceso a la sanidad pública, en materia de educación, y que además tengan recursos para poder ejercer ese poder. O sea, que se las dote no solo de una silla, sino de una capacidad real, de recursos humanos, de equipo, económicos, infraestructuras, para que el poder que ejerzan sea real. Y me da igual que sea la presidenta de UNAMPA, que una ministra, que una señora que es líder sindical de una federación sindical de lo que sea. Si la representación no va de la mano de un cambio de roles y de mentalidad y de una redistribución justa de los recursos, entonces esa representación es muy frágil. Se nos puede ir al garete enseguida. O peor, nos puede pasar eso que les pasa muchas veces a muchas mujeres, que es lo que llaman el acantilado de cristal, que es que cuando vienen mal dadas en una empresa o en un gobierno o en una crisis de poder, de repente, oye, la mujer a la que nunca habían promocionado, la colocan ahí en primera fila en el acantilado para que se estampe la primera, para que gestione la crisis, y luego ya, cuando la crisis se haya superado, ya volverán los señores, ¿no? Entonces, creo que si no equilibramos esos tres elementos de justicia, roles, recursos y representación, la representación sola se nos queda un poco corta. Bueno, a veces el acantilado de cristal no funciona muy bien, ¿no? Estoy pensando ahora mismo que en el bloque nacionalista gallego pusieron al final de todo, que ya se estaba hundiendo, a una mujer al frente y ahora es líder de oposición. Es y verdad, con unos grandes resultados, los mejores de la historia. Ana, de los mejores, que además como muy legitimada también internacionalmente, que la he visto que ha estado hace poco en la toma de la primera presidenta de México, o sea que al final, a veces, bueno, también fíjate, volviendo al deporte, no, porque estoy un poco en ese tema ahora, también se decía que a la mujer que habían colocado de seleccionadora de fútbol después de todo el escándalo del sacabo de Rubiales, estaba en un acantilado de cristal y ahí se ha mantenido. Y parece que al final se ha mantenido en un ten con las jugadoras y la cosa va... O sea, que al final a veces de los acantilados de cristal hacemos de la necesidad de virtud y dices, bueno, pues tú me has puesto aquí, pues tranquilo, que te voy a enseñar cómo realmente se ejerce poder o cómo se gestiona o cómo lo hago. Pues lo que decíamos antes, ¿no? Es que al final siempre hablan de que estamos aquí por cuota, pero la cuota de señoros mediocres no nos la quitamos de encima tampoco. O sea, es la paritaria, ¿no? Total. Ahí tenemos mucha paciencia nosotras también, que a veces este porcentaje, ostras. Bueno, pues Irene, ya con las representaciones, los roles y los recursos, te agradecemos muchísimo que hayas participado en este podcast y hasta otra ocasión. Qué maravilla, pues muchísimas gracias, cuando queráis.
El podcast Entre Líneas pertenece al proyecto del mismo nombre financiado por el Instituto de las Mujeres y desarrollado desde la Universidad de Da Coruña por un equipo docente de varias disciplinas y universidades. Al micrófono, Teresa Piñeiro. Edición y montaje, MJ Pérez.